queridos historianos de octavo, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? Ah, ok, sí. Sí, al final de año sí, viene cerca, así que no se preocupen chiquillos que ya poco, y de hecho ya van a ser casi prácticamente el último video. Pero bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que quizá a lo mejor va a ser un resultado un poquito más corta, y vamos a hablar entonces del desarrollo económico de las regiones de Chile. La vez pasada estuvimos hablando de geografía humana, que es uno de los tópicos que se ven en geografía, ¿no es cierto?, que son importantes, digamos, dentro del estudio, digamos, de la geografía de Chile, y también una parte importante es el desarrollo de la economía. Ahora, la palabra economía, chiquillos, no tiene que ver principalmente, siempre uno la asocia a dinero. La palabra economía, chiquillos, es un concepto que significa de cómo yo distribuyo y hago durar los recursos que tengo disponibles. Esa es economía. O sea, que los pueblos que no tenían dinero, los pueblos que no, por ejemplo, solamente se manejaban, ¿cómo se llama?, recolectando, ¿no es cierto?, cosas, eran pueblos que manejaban un tipo de nivel económico igual, ¿ya? Porque ellos estaban utilizando los recursos como mejor, digamos, pudiesen usarlo y pudiesen distribuirlo y hacerlo durar. O sea, eso es todo, ¿ya? Entonces, el objetivo entonces es conocer el desarrollo económico regional, ¿ya? Ahora, la geografía económica entonces estudia los procesos asociados a los patrones de escasez y los recursos, ¿ya? O sea, qué es lo que tengo, ¿no es cierto?, y qué es lo que tengo disponible, ¿no es cierto?, y qué es lo que me falta, ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos ver que se maneja, ¿no es cierto?, este ámbito, ¿no es cierto?, que es principalmente esto, digamos, esta interrelación se maneja en el entorno natural, ¿no es cierto?, qué recursos naturales tengo, qué tipo de paisaje y qué actividad económica. Por ejemplo, en el caso del Norte Grande, yo tengo un entorno natural que es árido. ¿Y qué recursos naturales los tengo de ahí? Agua, no, ¿no es cierto? Plantas, tampoco. Pero sí, obviamente que dentro de los recursos naturales que existen en el Norte Grande, por sus aridez, ¿no es cierto?, y por su composición geográfica, es la minería, o sea, minerales. Hay montones de minerales, ¿no es cierto?, en el norte, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, va a llevarme a que la actividad económica del Norte Grande principal sea la minería, ¿ya? Y el tipo de paisaje también, que un tipo de paisaje rural urbano, es un paisaje obviamente que rural. Rural quiere decir que no es un paisaje urbano, o sea, que no predomina la mano del hombre metida ahí, ¿ya? Por eso es un paisaje rural, ¿ya? No se lo imaginen como el campo, que nosotros estamos acostumbrados a ver como la parte rural, sino que obviamente que la parte rural tiene que ver con la poca intervención de la mano del hombre, ¿ya? El paisaje urbano no, el paisaje urbano ahí ustedes saben que hay casas, hay edificios, hay colegios, etcétera, y eso obviamente que está condicionado por la mano del hombre, ¿ya? Los recursos naturales, ¿no es cierto?, ya ustedes saben que son todo lo disponible que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el ser humano, para ser utilizado desde la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? Y de estos recursos naturales existen unos que son renovables y otros que no son no renovables, ¿ya? Obviamente que los renovables son todos estos, por ejemplo, las energías solares, digamos, por ejemplo, la energía eólica, ¿no es cierto?, hasta del viento. Y los no renovables son los que no se pueden volver a utilizar, por ejemplo, como el petróleo, por ejemplo, como, ¿cuánto se llaman? Por ejemplo, la benzina, ¿entienden? O sea, las cosas que yo no puedo, que cambia su composición química, yo no puedo volver a restablecerla. En cambio, el renovable sí. Ya, por ejemplo, el agua es un recurso renovable, o sea, yo lo puedo hacer un proceso en el cual yo puedo volver a utilizar el agua, ¿ya? Ahora, esta transformación de recursos naturales entonces se traduce en esta actividad económica, ¿ya? Entonces, ahora, dentro de esta actividad económica, ¿no es cierto?, existen actividades primarias, extractivas o actividades secundarias y manufactureras, ¿ya? O sea, las primarias tienen que ver con obtener recursos naturales y la secundaria es como yo transformo, ¿no es cierto?, estos recursos naturales para poder ser utilizados, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las actividades primarias tenemos la agricultura, ¿no es cierto?, que, como ustedes están viendo en la imagen, ¿no es cierto?, se van incorporando tecnologías, ¿no es cierto?, y se hace, digamos, una agricultura a gran escala, y de hecho Chile tiene, cuanto se llama, grandes extensiones de territorio, ¿no es cierto?, que son aptos, ¿no es cierto?, para poder cultivar, ¿ya? Esto es una actividad primaria, la agricultura. ¿Por qué? Porque yo obtengo recursos de la tierra, ¿no es cierto?, para poder tenerlo, ¿ya? La ganadería, ¿no es cierto?, también es una actividad primaria, porque nuevamente yo obtengo recursos de la naturaleza, en este caso de los animales, ¿no es cierto?, y yo esos recursos, ¿no es cierto?, los utilizo para satisfacer mis necesidades o, digamos, para poder intercambiarlos por otra cosa, ¿ya? La pesca, nuevamente, el mismo concepto,
¿ya? O utilizo, ¿no es cierto?, la fauna marina, la exploto en el sentido de que saco los recursos que existen, ¿no es cierto?, y eso, digamos, me da, en cuanto se llama, la posibilidad de poder alimentarme, ¿no es cierto?, o yo de poder obtener recursos para vender, ¿no es cierto?, de la naturaleza, ¿ya? También existe la silvicultura, o sea, el bosque nativo y las plantaciones forestales. El bosque nativo, chiquillos, es precisamente el bosque que salió ahí, ¿no es cierto?, y que no está intervenido por la mano de hombre y que se explota, ¿no es cierto?, de alguna forma. Y las plantaciones forestales son aquellas donde yo intencionalmente planto, ¿no es cierto?, un árbol, y ese árbol, después que alcanza cierto porte, lo corto, ¿no es cierto?, y obtengo recursos de ahí, ¿ya? Por excelencia, la minería es la principal actividad, ¿no es cierto?, vinculada al comercio exportado, ¿no es cierto? Significa que casi la mayoría, digamos, de los recursos que entran, ¿no es cierto?, por concepto de impuestos, ¿no es cierto?, vienen de la minería, ¿ya? Y obviamente que hay muchas regiones que se dedican a, por ejemplo, a los ambientes, o sea, hay muchas regiones que se dedican, ¿no es cierto?, hasta la minería, como por ejemplo Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo, y también existen algunas en Valparaíso, O'Higgins, Magallanes, y también aquí en Santiago existen algunas mineras, ¿ya? Eso va a depender principalmente de la cercanía a la cordillera, porque la cordillera son volcanes y los volcanes al formarse, ¿no es cierto?, tienen cierto nivel, digamos, de minerales de los cuales se pueden extraer, ¿ya? Y la actividad secundaria, ¿no es cierto?, que ya ustedes comprendieron de que la actividad secundaria, ¿no es cierto?, son esas actividades que vienen derivadas, ¿no es cierto?, de las primarias. Y aquí nosotros, por ejemplo, encontramos principalmente la construcción, por ejemplo, nuevamente, la industria, la generación de energía, ¿ya? O sea, son cosas que son derivadas, ¿no es cierto?, de las actividades primarias, ¿ya? O sea, que yo tomo, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este caso la construcción, tomo, no sé, los árboles que sacamos, ¿no es cierto?, del sur, por decir una cosa, y yo con esos árboles yo me hago una casa. Entonces la construcción es una actividad secundaria, porque yo estoy tomando, ¿no es cierto?, esos recursos, los transformo y hago otra cosa, ¿ya? Y luego la generación de energía es lo mismo, porque yo tomo esa energía renovable, ¿no es cierto?, la transformo y la transformo en electricidad. Y también están, ¿no es cierto?, las actividades terciarias, ¿ya? Aquí yo creo que muchos de ustedes ya más o menos estarán pensando de que esto se da mucho aquí en Santiago. Sí, en la región metropolitana. El transporte, el comercio, la educación, la actividad financiera, el turismo y salud y servicios comunales en general son actividades terciarias, o sea, actividades de servicio, ¿ya? Esto de acá, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando siempre son, por ejemplo, la construcción, ¿no es cierto?, son tangibles, son cosas que se tocan, por ejemplo, la generación de productos, de automóviles, de, por ejemplo, de mesas, de muebles, son actividades que tienen que ver principalmente con la manufacturación, ¿ya? En cambio, las actividades terciarias son cosas que son intangibles, que no se tocan, en el sentido, por ejemplo, de que la educación yo no puedo decir, ay, esto, toma aquí, compré un pedazo de educación y te lo doy. No. O yo voy a comprar un pedazo de comercio y te lo doy. O por ejemplo, salud. Claro, puedo comprar remedios, sí, pero la salud es un bien que no se toca, ¿entienden? O sea, la salud es un bien intangible. Y eso son las actividades terciarias. Y obviamente que son las que hay aquí en Chile. Ahora, el problema es que qué tanto acceso nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a la salud, qué tanto acceso tenemos al transporte, a la educación, ¿no es cierto?, qué tanto acceso. Y si lo tenemos, si es tan bueno o no es tan bueno, ¿ya? Y de hecho, la actividad que vamos a dejarles hoy para esta vez va a ser la siguiente. Tienen que realizar un ensayo, opinión sobre las principales problemáticas que enfrenta Chile en cuanto a acceso al trabajo, la centralización y medio ambiente. Y también hay que proponer soluciones. O sea, yo, Andrés Sepúlveda, considero de que Chile, ¿no es cierto?, tiene estos problemas en el trabajo, ¿ya? O sea, que el trabajo que existe en Chile, por ejemplo, no es, digamos, bien pagado, ¿no es cierto?, y eso conlleva a que la gente tenga que endeudarse, que para obtener, ¿no es cierto?, para poder comprar una casa, ¿no es cierto?, hay que tener un pie, por lo tanto ese pie no se tiene, entonces eso resulta en que yo tengo que estar arrendando en una casa que no es mía, etcétera, etcétera, etcétera. En medio ambiente, por ejemplo, el problema de la centralización es simplemente decir que estamos, ¿no es cierto?, todos aquí concentrados aquí en Santiago, ¿ya? Que estamos todos aquí y que por lo tanto deberíamos buscar una solución para descentralizar Santiago, ¿ya? O sea, el problema de la centralización y cómo yo lo soluciono. Y
también el medio ambiente. Ya ustedes saben que aquí Santiago se destaca por ser una zona donde en el invierno, ¿no es cierto?, nos tenemos lleno de smog, tenemos sucio el aire, la contaminación acústica, la contaminación de las casas. ¿Cómo poder proponer soluciones para eso? Ya, entonces, lo van a hacer en Word o en un cuaderno. Yo preferiría que lo hicieran en Word, pero si no tienen la posibilidad de hacerlo en Word, lo hacen en un cuaderno común y corriente y lo envían, ¿no es cierto?, al correo de siempre. Lo pueden hacer en el cuaderno y sacar una foto como lo venimos haciendo casi al principio de año, o lo pueden hacer en un Word y mandarlo electrónicamente, ¿no es cierto?, a través del correo electrónico. ¿Ya? Así que espero su trabajo, apóyense, ¿no es cierto?, busquen qué es un ensayo, cómo se hace un ensayo, o a su profesora de lenguaje también pueden preguntarles cómo se hace un ensayo, y espero. ¿Ya? Así que tienen una semana para hacerlo, así que un abrazo, cuídense, nos estamos viendo, que estén bien. Chao, chao.